Imaginas que tu madre, quien se supone que debería de cuidarte, miente y hace todo lo posible para que te enfermes. Este es el caso de Didi y Gypsy. El 14 de junio del 2015, la policía de Springfield, Missouri, recibe una llamada para revisar el bienestar de una familia. Esta era la familia Blanchard, conformadas por Didi y Gypsy. Sus amigos y vecinos estaban muy preocupados tras haber visto una publicación en Facebook en la que se leía "Esa p*** está muerta". Corté a esa cerda gorda, ve a su dulce e inocente hija. Su grito fue tan fuerte. LOL. La policía llegó, ya se encontraban varios vecinos afuera de la casa. El auto de la familia seguía estando en la cochera de la casa, pero ellos no atendían a la puerta ni a las llamadas de sus amigos. Es así que la policía decidió entrar al domicilio y encontraron a Didi Blanchard muerta en su habitación con aproximadamente 17 puñaladas visibles. Pero Gypsy no estaba por ningún lado. Todos estaban muy preocupados porque Gypsy era una niña con discapacidad, tenía necesidades especiales, tenía leucemia, tenía asma, necesitaba un tanque de oxígeno, tenía un retraso madurativo, se alimentaba a través de una sonda gástrica, distrofia muscular y usaba silla de ruedas. Bueno, eso era lo que todos pensaban. La silla de Gypsy se encontraba dentro de la casa y temían que se lo hubieran llevado a la fuerza. Pero una amiga de Gypsy, su mejor amiga, Alia Woodmanson, se acercó a la policía y les contó que Gypsy tenía un novio en línea, el cual había mantenido escondido de su madre. Al día siguiente, el 15 de junio, la policía encontró a Gypsy en casa de su novio, Nicholas Godja. Y para la sorpresa de todos, Gypsy podía caminar, respiraba bien, sin problemas, no necesitaba ningún tanque de oxígeno. Tenía cabello muy poquito, muy cortito, y no parecía ser una persona que estaba en un tratamiento contra el cáncer por leucemia. Hablemos un poco de los involucrados en este caso. Claudine Petre, mejor conocida como Didi, nació el 3 de mayo de 1967 en Luisiana. Su familia la describe como una mujer malvada y de muchas personalidades. Tenía un amplio historial criminal por haber robado en tiendas, por crear cheques sin fondo, y su familia asegura que Emma, la madre de Didi, era exactamente igual a ella. Incluso en varias ocasiones le robaba a su propia familia, a su suegro, dejándoles con deudas de más de $7,000. Y Didi en algún momento de su vida trabajó como auxiliar de enfermería y cuando ella tenía 24 años conoció al padre de su hija, Rod Blanchard, quien para ese entonces tenía 17 años. Ellos inmediatamente comenzaron a salir y Didi quedó embarazada de Rod. Y por esta razón fue que se casaron. Y es así como Didi tomó el apellido Blanchard. Antes de que su hija naciera, Rod decidió divorciarse de Didi, pues sentía que se había casado por las razones equivocadas, ya que solamente se había casado porque Didi estaba embarazada. Aparte, no le gustaba mucho su forma de ser. Él la escribe como una mujer oscura, que le gustaba un poco la brujería, el ocultismo, temas que no iban afines a él. Cuando Gypsy nació, Didi se la llevó a vivir a casa de su papá y de su madrastra. Y durante el tiempo que Didi estuvo viviendo con su padre y su madrastra, extrañamente su madrastra comenzó a enfermarse. No sabían exactamente qué era lo que tenía. Duró meses en cama, múltiples idas y venidas al hospital. Y curiosamente, cuando Didi dejó de estar viviendo con ellos, su madrastra mejoró y por lo que su familia piensa que Didi pudo haberla envenenado. Gypsy Rose Blanchard nació el 27 de julio de 1991. Cuando Gypsy tenía aproximadamente 3 meses de edad, Didi aseguraba que la bebé tenía apneas del sueño. Fue entonces que empezó toda su travesía en diferentes hospitales. La llevó a diferentes médicos y tras diferentes pruebas le dijeron que la bebé estaba en perfecto estado de salud, pero Didi no le dijo esto a su familia y al padre de Gypsy. Lo que les dijo fue que la niña efectivamente tenía apnea del sueño y que necesitaba una máquina para dormir y para poder respirar. Con el tiempo se sumaron distintas enfermedades de salud que Didi les decía a todos que Gypsy tenía, como el asma, problemas de visión, problemas auditivos, un problema genético que le causaba desórdenes digestivos y en el desarrollo, un retraso madurativo que parecía ser como un niño de 7 años y distrofia muscular. A la edad de 7 u 8 años, Gypsy tuvo un accidente en motocicleta con su abuelo. Accidentes
muy grave, pero ella cuenta que solamente se hizo como un pequeño raspón, una pequeña abrasión. Y a raíz de esto su mamá la puso en una silla de ruedas porque aseguró que los médicos le habían dicho que necesitaba usar una silla de ruedas desde entonces por la distrofia muscular. La vida de Didi siempre estuvo envuelta en mentiras y engaños. Constantemente mentía sobre su nombre, le agregaba alguna letra extra. En vez de lugar de ser Blanchard, era Blanchardy, o agregaba, se cambiaba el nombre de Claudine a Claudine. Y con estos cambios de nombre ella podía emitir cheques falsos y así cobrarlos. Y gracias a esto ella tuvo problemas con la ley. También mentía en la edad de su hija. Cuando Gypsy tenía 10 años, a todos les decía que ella tenía 8 años. Y con el tiempo también le hizo registros de nacimiento falsos a su hija, cambiándole el año de 1991 a 1995. Por emitir cheques sin fondo, Didi tuvo problemas con la ley y fue entonces que decidió mudarse a Slidell, Nueva Orleans, junto con Gypsy. Con la mudanza aumentaron más visitas al hospital. En esta ocasión, Didi les decía a los doctores que Gypsy tenía convulsiones cada mes o cada cierto tiempo al mes. Y por esta razón los médicos le dieron medicamentos anticonvulsívicos. Para este tiempo Didi comenzó a afeitarle el cabello a Gypsy. Les decía a todos, también le decía a su hija que tenía leucemia y que estaba en el tratamiento contra el cáncer. Incluso a Gypsy le decía que le afeitaba el cabello porque como tenía cáncer, como quiera, el cabello se le iba a caer. También a esto se le sumó una cirugía para tener el tubo gástrico, que de esta manera era como Gypsy se alimentaba con Pediasure. Y también a través del tubo gástrico su mamá podía administrarle diferentes medicamentos, todo el cóctel de medicamentos que ella necesitaba. A cierto punto que Gypsy no sabía qué medicamento les daba, su madre le daba. Ella piensa que su mamá también le daba sedantes para mantenerla tranquila. En el 2005, el huracán Katrina golpeó a Slidell, Nueva Orleans, dejando el apartamento de ambas prácticamente destruido. Se tuvieron que ir a un refugio para niños con necesidades especiales. Y la historia de una madre soltera que luchaba contra las enfermedades de su hija, las cuales perdieron su hogar por el huracán Katrina, fue una historia irresistible para la prensa. En este tiempo, ambas otorgaban entrevistas donde Didi se mostraba como una madre devota y amorosa a su hija. Gracias a estas entrevistas es que como muchas fundaciones y personas comenzaron a ayudarlas. Las trasladaron de vuelta a Missouri y la fundación Habitat for Humanity les construyó una nueva vivienda en Springfield, Missouri. Este hogar está equipado con una rampa para silla de ruedas y un jacuzzi de hidromasaje por la supuesta distrofia muscular que Gypsy tenía. También se vieron beneficiadas con vuelos gratuitos, una camioneta adaptada para la silla de ruedas de Gypsy, estancias en la casa de Ronald McDonald cuando tenían que ir a citas médicas en el hospital de Kansas City, viajes a Disney World y pases para el backstage de los conciertos de Miranda Lambert. Esto lo obtuvieron a través de la fundación Make-A-Wish. Ellas vivían del apoyo del gobierno por la discapacidad de su hija. También su comunidad las ayudaba mucho, ya que Didi no podía trabajar por cuidar a su hija. También su ex esposo Rod nunca dejó de mandarle la manutención de su hija, que eran $1,200 mensuales. Pero Didi le decía a todos que el padre de Gypsy era un hombre alcohólico, drogadicto, que nunca había aceptado los problemas médicos de su hija y que no la quería ver. Aunque todo esto era mentira, su padre sí trataba de verla, le llamaba constantemente, le enviaba regalos, trataba de verla las veces que pudiera, pero Didi siempre le mentía, le decía que Gypsy estaba enferma o le inventaba cualquier excusa para que no viera a Gypsy. La más grande alerta roja que el padre de Gypsy recuerda fue cuando Gypsy cumplió 18 años y Didi le dijo que la felicitara, pero que no le dijera que cumplía 18 años, que le dijera que cumplía 14 años. A lo que su papá le preguntó, pero ¿por qué si cumple 18 años? Y Didi le dijo que por su retraso madurativo, Gypsy pensaba que tenía 14 años. Genuinamente en ese entonces,
Gypsy sí pensaba que tenía 14 años. Ella dejó de asistir a la escuela. No está claro si fue desde el kinder o en el segundo grado, pero no estudió más del segundo grado, ya que debido a sus supuestas enfermedades no podía asistir a la escuela. Su madre se encargó de siempre mantenerla infantil, de que pareciera menor, constantemente se disfrazaba de princesas de Disney. De hecho, le gustaban mucho las películas de las princesas de Disney. No tenía amigos, su única amiga era su vecina Alia, que ella la consideraba como su hermana mayor, pero lo que no sabía es que Alia y Gypsy tenían la misma edad. La complexión física de Gypsy era muy delgadita, muy bajita, medía 1,50 m, tenía una voz muy aguda, muy como niña. Es por eso que la gente siempre le creía que tenía menos edad. Usaba lentes grandes, no tenía sus dientes. Por todos los medicamentos que había tomado, se cree que fue por eso que los dientes comenzaron a caerse. Ella era una niña que vivía en una mentira constante, aunque ella sabía que sí podía caminar. En algún momento llegaron a quitarle las glándulas salivales, esto a través de una cirugía, por un supuesto babeo constante que ella tenía, pero después Gypsy dijo que antes de ir a estas citas con los médicos, su mamá le ponía una anestesia tópica en la boca, en las encías, para así su boca se adormeciera y ella babear. Y siempre fue como de esta manera en que Didi lograba mentir a los médicos. Siempre le creaba algunas enfermedades a su hija, algunos síntomas de enfermedades, para que los médicos creyeran que su hija sí estaba enferma cuando no era así. Para Rod Blanchard y el resto de su comunidad, Didi era una madre abnegada, una madre que vivía para su hija. Sus vecinos y amigos la recuerdan como una mujer que siempre sonreía, una mujer robusta, que se vestía de colores muy brillantes, que siempre era amable. Incluso en varias ocasiones ponía un proyector afuera de su casa y hacía como un pequeño cine en casa para ellas y para sus vecinos. Y era muy querida en su comunidad, sus vecinos la querían, y más por el hecho de ser una madre soltera que cuidaba a su hija discapacitada. El cariño de la gente no se hizo esperar. Muchas personas las ayudaban de distintas maneras, ya sea con donaciones, con cualquier apoyo que ellas necesitaran. Pero nadie se imaginaba el monstruo que realmente era Didi Blanchard. Y se preguntarán, ¿pero cómo es que ningún doctor sospechó que Gypsy no estaba enferma? Si se suponía que iba a muchos hospitales, a muchos médicos, pero solo hubo uno que se dio cuenta que Gypsy no estaba enferma y que Didi estaba mintiendo. Este era el neurólogo pediatra Bernardo Flasterstein, perdón si digo el nombre mal, el apellido, que después de unos estudios se dio cuenta que la masa muscular de las piernas de Gypsy eran normales y no correspondían a la masa muscular de una persona que tenía distrofia muscular y que llevaba años en una silla de ruedas. Incluso en una ocasión la pudo ver de pie y sosteniendo su peso perfectamente bien, sin ningún problema. A lo que ese doctor sospechó que la madre de Gypsy, Didi, estaba mintiendo y sospechó que había un caso muy grave de Munchausen by proxy o de abuso médico infantil. Este doctor se puso en contacto con médicos anteriores de Gypsy en Nueva Orleans. Estos médicos le dijeron que la biopsia muscular que Gypsy había tenido en Nueva Orleans había resultado negativa, por lo que Gypsy no tenía distrofia muscular. En sus notas, este médico Bernardo Flasterstein puso que sospechaba que había un caso de Munchausen by proxy. El Munchausen by proxy o Munchausen por poderes es una forma de abuso infantil, es un abuso médico infantil. Esta es una enfermedad mental que caracteriza a los padres o cuidadores, generalmente es la madre, mujer, que miente en que su hijo está enfermo o le provoca síntomas para que parezca que el niño está enfermo cuando no es así, para ganar atención y simpatía, ganar la atención de la gente. Se cree que Didi tenía Munchausen by proxy, aunque solo se cree porque no se puede diagnosticar a una persona muerta, pero los rasgos que ella tenía y todo lo que le hizo a su hija
Los médicos creen que es muy probable que ella sí tuviera muchas en by proxy. Se dice que Didi de alguna manera logró obtener las notas de este doctor, que se dio cuenta que estaba mintiendo, o el doctor hizo algo para que ella sospechara, que él sospechaba que ella estaba mintiendo, y desde entonces dejó de llevar a Gypsy a las citas con este médico. Este doctor debió de haber reportado sus sospechas a servicios de protección infantil, pero no lo hizo porque pensó que no le iban a creer, dado que el historial médico de Gypsy era muy largo y para él eran simples sospechas, pero de haberlo hecho tal vez no estuviéramos hablando de este caso ahora mismo. En el 2009 la policía recibió una llamada anónima que les informó que Didi usaba información falsa de su nombre y edad, así también como la edad de su hija, y que Gypsy se encontraba mucho mejor de salud que lo que su madre afirmaba. Los oficiales se presentaron en el hogar. Tras una pequeña revisión, creyeron lo que Didi les decía, que usaba sus nombres falsos y que había cambiado su nombre para mantenerse lejos de su ex esposo abusivo, y la policía le creyó todo esto sin preguntarle a Rod, sin ni siquiera buscarlo. Y creyeron que genuinamente Didi parecía tener una discapacidad mental genuina, por lo que el archivo se cerró. Didi logró salirse con la suya por alrededor de 20 años, cambiando sus nombres, haciendo cheques falsos, cambiando la fecha de nacimiento de su hija, y usó como excusa la catástrofe del huracán Katrina para decirle a los doctores que los expedientes médicos de Gypsy se habían perdido tras el huracán. Que igual ningún doctor se tomó la molestia de investigar, de pedir estos archivos médicos a los hospitales anteriores. Una ocasión en que Gypsy se escapó con un chico que conoció en una convención de ciencia ficción, al cual le contó todo lo que estaba pasando. Este joven le dijo que se podía ir a vivir con él sin ningún problema, a lo que ella decidió escaparse, pero su mamá rápidamente la encontró porque tenían amigos en común, era de la misma ciudad donde ella vivía, y la encontró a las afueras de Springfield en un hotel. Y amenazó a este chico con meterlo a la cárcel, mostrándole el acta de nacimiento falsa de Gypsy, donde decía que aún era menor de edad. Al llegar a casa, Didi le rompió el celular a Gypsy, también le rompió su computadora con un martillo y le dijo que si ella volvía a escapar, ahora le haría esto, pero a sus manos. Después del escape de Gypsy, Didi esposaba a su hija a la cama y la ataba del cuello con una correa de perros. Esto lo hacía por las noches o si ella tenía que salir para evitar que Gypsy volviera a escapar. Y la mantuvo así, de esta manera, esposada y amarrada a la cama por 2 semanas. También para este entonces le dijo a Gypsy que había contratado un abogado que la declaró como incompetente, y fue por esto que Gypsy pensó que si ella iba a la policía no le creería. Ellas ya se habían convertido en unas estrellas locales, daban múltiples entrevistas a los medios. En el 2007, Gypsy ganó el premio al Niño del Año en la Fundación Olay. Iban a los eventos de las Olimpiadas Especiales y en el 2001 fue nombrada reina honoraria en un desfile orientado a los niños en el Mardi Gras. Y se preguntarán, con tantas entrevistas, ¿cómo es que nunca se le salió algún indicio a Gypsy o alguna palabra, siendo que aún era una niña? ¿Cómo nunca se le salió una pequeña palabra que hiciera dudar de su madre? Pues había una particularidad en cada entrevista, es que ellas dos siempre estaban tomadas de las manos. A simple vista se veía como un acto de amor, una unión entre madre e hija, pero ya después Gypsy dijo que su madre hacía esto para controlarla. Si en alguna ocasión decía algo fuera de lugar o iba hacia a punto de decir algo que estaba mal, su madre la apretaba de la mano para que ella se callara o que cambiara de tema. Y siempre que cometía un error, su madre la golpeaba. Gypsy, al estar todo el tiempo encerrada, pasaba la mayor parte de su tiempo en Facebook o en sitios en línea para conocer personas. Y fue así como en el 2012 conoció a Nicholas Cotton en un sitio cristiano para conocer personas. En ese entonces, Nicholas tenía la misma edad de Gypsy, es decir, la edad real de Gypsy, y ellos comenzaron a tener una relación en línea.
Nicolás estaba dentro del espectro autista, tenía Asperger y trastorno de identidad disociativa. Él tenía antecedentes penales por ver contenido para adultos en un McDonald's y tras ver este contenido hacer actos inapropiados dentro del McDonald's, y fue por esto que fue arrestado por algún tiempo. Ellos mantuvieron su relación en línea sin conocerse, pero después de un año Gypsy le pagó un boleto para que viniera de Wisconsin hasta Missouri y así poder tener un encuentro casual. Este encuentro lo acordaron en el cine para ver la película de La Cenicienta. En esta ocasión, Gypsy iría disfrazada de La Cenicienta y Nicolás sería este chico guapo, príncipe, que la conocería a ella por primera vez, aunque ellos ya se conocían en línea. Era la primera vez que se iban a conocer en persona. Y esto lo planearon para que fuera algo casual, para que de esta manera Didi viera que cómo había conocido, cómo supuestamente Gypsy había conocido a Nicolás. Y ellos planeaban tener una relación a raíz de esto, de este encuentro, pero a Didi no le agradó Nicolás y le prohibió a Gypsy volverlo a ver. Y fue entonces cuando ambos comenzaron a planear el asesinato de Didi y lo llamaron el plan B. Es decir, el plan A era conocerse y que Gypsy aprobara la relación de ellos. Y si no funcionaba, estaba el plan B, que era matar a Didi. El 11 de junio del 2015, Gypsy le pagó el boleto a Nicholas para que viniera de nuevo a Springfield y le dio órdenes que le dejaría la puerta abierta y guantes de látex en la entrada y que una vez que entrara le daría el cuchillo con el cual mataría a su madre. Gypsy se metió al baño mientras Nick se dirigía al cuarto de Didi. Ella se encontraba dormida y fue entonces cuando la empezó a apuñalar, haciéndole 17 heridas de arma blanca. Mientras Gypsy se encontraba dentro del baño, ella dice que pudo escuchar a su madre gritar, decirle su nombre y pedir por ayuda. Y de repente hubo un silencio. Y después de matar a Didi, ambos tuvieron relaciones en el cuarto de Gypsy. Después, ambos se fueron a un motel a las afueras de Springfield y al día siguiente enviaron los guantes y el cuchillo, el arma homicida, junto con $5,000 que Didi tenía ahorrados, los enviaron por el correo porque supuestamente ellos no querían ser descubiertos con el arma homicida y fue por eso que se les ocurrió la gran idea de enviarlo por el correo para después tomar un autobús hacia Wisconsin. Y se quedaron en casa de los padres de Nicholas en Wisconsin. Y estuvieron ahí hasta el momento del arresto. Los padres de Nick dicen que los chicos actuaban normal, no les veían ni preocupados. Para ese entonces ellos ambos pensaban que ya se habían salido con la suya. Lo único que se les hacía raro a los padres de Nicholas es que Gypsy usaba una peluca, pero fuera de eso, ellos actuaban bastante normal. Ellos fueron arrestados el 15 de junio del 2015 en casa de los padres de Nicholas. En el interrogatorio al principio Gypsy trató de fingir que ella no sabía nada, trató de fingir que no sabía que su madre estaba muerta, que ella no había tenido nada que ver en el hecho, pero en cambio Nicholas desde el principio le dijo que sí, que él había matado y que lo había hecho porque Gypsy, su novia, se lo había pedido. Ambos fueron arrestados y declarados culpables por el asesinato en primer grado de Didi Blanchard, pudiendo ambos enfrentar una cadena perpetua. El caso de Gypsy fue un caso bastante complicado, fue un caso sin precedentes, ya que ella vivió 20 años bajo el control y el abuso de su madre. Su condena inicial era de cadena perpetua, pero por todo lo que vivió con su madre, la sentenciaron a 10 años de prisión y podrá salir en libertad condicional en el 2024. Y Nicholas fue sentenciado a cadena perpetua. Después de que todas las mentiras de Didi salieran a la luz, su familia cree que Didi pudo haber sido la culpable de matar a su propia madre, de nombre Emma Pitre, pues en 1997 ella era la que se encargaba de cuidar a su madre mientras ella estaba enferma
y su familia cree que la pudo haber matado de hambre, que no la alimentaba y que no la aseaba, y por esta razón fue que Emma, la madre de Didi, falleció. Y creo que tiene lógica que piensen esto debido al historial. Pudo haber matado a su propia madre, envenenó a su madrastra y le ocasionó todas estas enfermedades a su hija. Muchos están a favor de la sentencia de Gypsy, otros están en contra. Piensan que Gypsy no debería de estar en prisión por todo lo que vivió con Didi. Tal vez alguna institución mental, porque claramente puede tener problemas por todo lo que vivió con su madre. Fue una larga y tortuosa vida. Muchas personas piensan que lo hizo en defensa propia, aunque la policía encontró las suficientes pruebas, mensajes que tenían Nicholas y Gypsy, donde ambos planearon el asesinato de Didi. Yo personalmente lo único que espero es que Didi esté recibiendo la atención médica que merece de algún psicólogo o psiquiatra. Supongo que debe tener traumas de su vida. Vivió siempre en una mentira, siempre vivió engañada. Y todo esto culminó con el asesinato de su madre. No creo que ella se encuentre muy bien de salud mental. Su padre y madrastra la apoyan en la cárcel, la visitan con frecuencia y es posible que ella salga en libertad condicional el próximo año, en el 2024. Díganme ustedes qué piensan aquí en los comentarios. ¿Creen que ella sí puede reinsertarse en la sociedad después de todo lo que vivió? Este es un caso único. Muchas personas creen que Gypsy podría ser igual que su madre debido a que esto fue lo que ella vivió desde niña. Siempre estuvo en una mentira. Pero bueno, y ustedes díganme qué creen de este caso. Espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima. Adiós.